La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el tercer cielo, que está en 2 Corintios 12, en el versículo 2. Pablo dice lo que es el tercer cielo. El tercer cielo es el paraíso, es lo mismo. Dice Pablo, ciertamente, y habla acerca del orgullo, y esto lo dice precisamente para que tengamos cuidado con el orgullo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Ahorita sigo con el contexto. Aquí podemos ver que Pablo está diciendo que el tercer cielo es el paraíso. El paraíso, hermanos, no está lejos, pero está en otra dimensión. Nosotros no podemos ver el paraíso porque somos carnales, pero en la medida que nos volvemos espirituales, el Señor nos muestra eventualmente el paraíso. Hay muchos testimonios de personas. Yo escucho, de hecho, un canal en donde hay puros testimonios de personas. La mayoría de ellos murieron temporalmente. Y en esa muerte temporal del cuerpo, ellos mismos podían ver sus cuerpos en el espíritu y podían ver el paraíso. Entonces, y de hecho muchos de ellos fueron llevados. Mucha gente a eso le llama el cielo. Ahora, tengan en cuenta algo. Jesús hace una diferencia entre lo que es en donde está el Padre y el paraíso. Si nosotros miramos en el libro de Génesis, Adán y Eva están en el paraíso. Cuando el Señor los hizo, cuando el Señor los formó, están en el paraíso. Pero ellos podían platicar, Adán podía platicar con el Señor, que está, vamos a decir, arriba. Entonces, el Señor le da potestad a Adán de poder tener dominio sobre todo lo que está en el paraíso. Y solamente le dio un mandamiento. Le dijo, puedes comer de todo ese fruto. O sea, puedes hacer todo esto. Puedes comer del fruto de cualquier árbol. Pero había un árbol del que le fue impedido comer. Dice, si comes de ese árbol, morirás. Entonces desobedecieron. Entonces entró la muerte y fueron expulsados del paraíso. Se puede decir que ese fruto del que comió Adán, nosotros lo comemos en este mundo. En este mundo. Entonces, nosotros estamos separados del paraíso antes de Cristo. Entonces, por el pecado de Adán, entró la muerte, entró la maldición a este mundo que nosotros conocemos. Entonces, pero tenemos que entender que Cristo nos regresa al paraíso. Y nosotros tenemos entrada al paraíso ya, ahorita. Ya tenemos entrada al paraíso, pero es a nivel espiritual, no carnal. Entonces, de hecho Pablo lo explica muy bien. Pablo menciona acerca del pecado de Adán. Por el pecado de Adán todos morimos, pero por la obediencia de uno,
todos vivimos, o sea, en Cristo Jesús. Entonces, pero, nosotros vivimos en un mundo donde todavía hay condenación. Ya Cristo murió por todo. Pero hay un periodo de tiempo en donde el Señor le dio un mandamiento a Adán: multiplíquense. Entonces, así como la humanidad se va multiplicando, y Pablo menciona también de que primero nacemos carnales para eventualmente ser espirituales. Entonces, es necesario la reproducción de la raza humana, porque eso fue ese es un mandamiento del Señor. Reproduzcanse según su género. Ahora nosotros sabemos y entendemos que hay diferente género de personas. Hay personas carnales y hay personas espirituales. Hay personas malvadas y hay personas que a través de la sangre de Cristo podemos hacer benignidad hacia nuestro prójimo y honrar a nuestro Padre Dios. Entonces, el paraíso, hermanos, no es otra cosa que dar fruto en el Espíritu. Y eso nosotros lo podemos hacer ya, ahorita. La carne en sí puede participar de eso, así como lo hizo Jesús cuando vino. Por ejemplo, andaba una mujer encorvada, o sea, no se podía enderezar, o sea, sufría. Esa mujer no tenía felicidad porque andaba encorvada. Vino Jesús y la sanó. Y él mismo dijo que Satanás la tenía así por 18 años. Entonces, de alguna forma, ella entró en el paraíso. Jesús la metió en el paraíso. Entonces, aunque sigue viviendo en un cuerpo de pecado, con el que tuvo que batallar hasta el día de su muerte. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí está la distinción entre donde está Dios y el paraíso. Jesús lo dice. Jesús, cuando está siendo crucificado, la persona que está a mano izquierda le dice: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha le contestó y le dijo: ni aún estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Dice, nosotros a la verdad merecemos la muerte, porque andábamos de tranzas, andábamos robando, y nos agarraron. Merecemos la muerte, pero él nada hizo para que lo crucificaran. Entonces él le hace una petición a Jesús. En mi opinión, fue inspirado eso por el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros, porque fíjense lo que él dice. Señor, le llama Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie sabía eso. Aún Jesús, cuando les dijo a sus apóstoles que él iba a regresar, ni ellos mismos entendieron. ¿Por qué? Porque cuando resucitó, no le creyeron a María Magdalena. No, Jesús resucitó, lo acabo de ver. No es cierto. Nadie creyó. Nosotros siempre nos enfocamos en Tomás, pero en realidad, si estudiamos la palabra de Dios, nadie creyó. Entonces, cuando él se aparece a los apóstoles, viene y se aparece, no estaba Tomás, entonces creyeron. Entonces, Dios usa a Tomás para enseñarnos también a nosotros. Vimos al Señor, si no lo veo, si no meto yo mis dedos en su llaga, no creo. Nadie cree, hermanos, así somos todos los seres humanos, nadie cree. Jesús mismo lo dice.
O sea, Jesús lo dice, se los voy a decir con mis palabras. Si ustedes no reciben el Espíritu Santo, ustedes no creen. Nadie puede creer. De la única forma que ustedes pueden creer es que ustedes reciban el Espíritu Santo, a quien yo les voy a mandar, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, para que el Espíritu Santo los lleve a toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la verdad. Eso solamente es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando está en la cruz, le hace la petición: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo, ese mismo día, el jueves, a las 3 de la tarde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que no es en donde está Dios. ¿Por qué? Porque cuando se le aparece a María Magdalena, ella anda buscando el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, para ponerle los perfumes, que es la tradición, sin entender ella misma que Jesús iba a resucitar. Él estaba vivo. Entonces ella confundió al jardinero, a la persona que andaba ahí cuidando del huerto, y le dijo: si tú sabes dónde está el cuerpo de mi Señor, dime. Entonces Jesús le abrió el entendimiento y le dijo: María. Y ella al instante reconoció a Jesús y le dijo: Maestro. Y ella corrió a abrazarlo y le dijo: no me toques, porque todavía no he subido con mi Padre. Entonces el lugar donde está el Padre es un lugar y el paraíso es otro lugar, el Edén, el jardín del Edén, que es lo mismo. ¿Cómo podemos llegar al jardín del Edén? Por fe, por fe. Ahora, el Señor nos muestra, a mí personalmente, si yo siempre les hablo de mi testimonio, a mí el Señor me mostró el paraíso. Aun cuando yo todavía era esclavo del pecado, pero yo ya había entendido el Evangelio. De alguna forma, aunque todavía era un niño. O sea, fíjense cómo fue. Lo voy a repetir una vez más. Este es mi caso y es común. Es común. O sea, hay gente que muere, hay niños que el Señor los lleva al paraíso, hay ancianos que el Señor les muestra el paraíso. Hay personas que ven más, hay personas que ven menos. En mi caso, por ejemplo, yo he creído en el Señor toda mi vida. Yo siempre he sido cristiano. Nací en el seno católico, con una falsa doctrina, pero ahí se predica Cristo. O sea, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Los católicos creen eso, pero no entienden el Evangelio. ¿Por qué? Porque los enseñaron mal, los enseñan mal. O sea, el Evangelio es las buenas nuevas. El quererse ganarse la salvación no son buenas nuevas, esas son puras malas. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando te das cuenta que no puedes dejar de pecar. Entonces ahí no hay salvación. Pablo dice, la ley nos conduce a Cristo. O sea, el catolicismo a mí me condujo a Cristo. Entonces, Dios usó una persona para predicarme el Evangelio en la televisión. Yo lo escuché en la televisión. Tan simple como esto. Mira, tú no puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. Ya Cristo murió por ti. Tú ya eres justificado con el sacrificio de Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Tan simple como eso. Y ahí en ese momento, cuando les decía esas palabras, algo así, ahí el Señor me abrió el entendimiento. Es simple, pero yo no lo entendía. Yo siempre escuchaba a los sacerdotes, Cristo murió por nosotros. Pero yo no lo entendía. Los mismos sacerdotes no lo entienden. Porque si Cristo murió por nosotros, entonces ¿para qué me pide que vaya y me confiese? ¿Y para qué me pide que vaya? ¿Por qué me condenan si no voy a misa?
O sea, es falsa doctrina, obviamente. Entonces ni los mismos sacerdotes entienden eso. Pero son niños en el Señor. No tienen el entendimiento del Evangelio, pero creen en Jesús. Porque si no creyeran, pues no fueran sacerdotes, tan simple. Y hay algunos que cuitean, porque pierden la fe eventualmente. Pero los católicos son cristianos, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces son cristianos, aunque no tienen el entendimiento de la salvación. No lo entienden. Entonces es Jesús quien nos abre el entendimiento, hermanos. Y esto es en todas las denominaciones, en todas. Yo he escuchado testimonios, por ejemplo, de adventistas. Bueno, yo les compartí la otra vez un estudio de un hermano que el Señor, él siendo adventista, él pensaba que era bueno. Su mamá era adventista, él guardaba el sábado, él creía que guardaban la ley, él pensaba que no pecaba. Pero ya siendo pastor, este señor, Cristo lo buscó. Cristo lo buscó. ¿Y cuándo lo buscó? Precisamente un sábado. Y todo bíblicamente. Yo cuando escuché su testimonio, yo digo, o sea, porque yo entiendo, ese es el ministerio que a mí el Señor me dio, el don de ciencia, el don de entender la palabra de Dios. Entonces, de la forma que Cristo le enseñó, se manifestó a él. Él sabía que era Cristo. Hagan de cuenta que Cristo le dijo, mira hijo, en realidad, ahora la razón, él iba a cuitear. Él iba a dejar su trabajo ya de pastor. ¿Por qué? Porque no tenía paz. No tenía paz. Aunque él se creía que era bueno, él decía, yo no pecaba, él nunca fue a un cine. Imagínense lo que es nunca ir a un cine. Él nunca fue a un baile, él nunca se tomó una cerveza, él nunca... Vaya que es un buen testimonio. Y yo le creo que nunca se tomó una cerveza, nunca se fumó un cigarro, nunca fue a mirar una película, nunca fue... esas son obras buenas, pero no es suficiente. Porque si eso fuera suficiente, dice Pablo, entonces en vano murió Jesús. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Entonces a él le enseñaron que había que guardar el sábado. De hecho, él todavía habla de los 10 mandamientos. Todavía no lo entiende muy bien. Pero él predica a Cristo. Que eso es lo importante, predicar a Cristo. Todavía no lo entiende muy bien, pero desde ese testimonio que él tuvo, y todo fue basado a cómo están las escrituras. Él iba a dejar el ministerio. Entonces su superior le dijo, mira, antes de que hagas esto, lo mandó a la selva, lo llevó, no recuerdo si era Brasil o Venezuela, en el Amazonas, y lo mandó ahí para que les predicara el evangelio, sobre todo el adventismo, a las personas ahí. Y cuando él iba, él se fue un viernes, él guardaba los sábados. El sábado comienza para nosotros en nuestro calendario el viernes en la tarde, a la caída del sol. Entonces, él iba en camino a una aldea y se perdió. Fíjense, se perdió. No andaba en el camino era Jesús. O sea, de la forma como él lo explica, yo digo, todo es bíblico. O sea, él no andaba por el camino. O sea, el adventismo no es el camino. Jesús es el camino. El sacrificio de Cristo es el camino. No la doctrina adventista que enseña el NGY, que es eso es herejía. Porque ella dice que hay que cumplir los 10 mandamientos. Si fuera por cumplir los 10 mandamientos, en vano murió Cristo. Entonces, eso es herejía. Entonces, Dios, que tiene cuidado de las personas, que tenía cuidado de él porque Cristo murió por todos,
Él le fue enseñando, él se extravió del camino y luego cayó en lodo, en un lugar cenagoso, así como está en el libro de los Salmos. Y luego él cayó como al abismo. Él dice, no, yo fui cayendo al abismo, así como está en el libro de Apocalipsis. Y yo caí ahí, yo no sabía dónde iba. Él no sabía, así en el adventismo, él no sabía dónde iba. O sea, todo al pie de la letra. Así como Jesús guiándolo, conduciéndolo. Y ahí cuando ya no, él se sintió perdido, él empezó a gritar. Y una persona, que era Jesús, le dijo, ¿qué andas haciendo aquí? O sea, como diciéndole, ¿por qué andas en el adventismo? Dice, es que me perdí en el camino, no sé dónde. Entonces, él lo agarró de la mano, así como Jesús nos toma de la mano a nosotros, hermanos. Eso también es bíblico. Lo agarra de la mano y lo lleva al camino y lo conduce a la aldea en donde están las personas a las que le estaba predicando. Entonces cuando él llegó ahí, llegó y lo dejó, él pensaba que la persona Jesús, él pensaba que era un indígena de ahí. Eventualmente le pregunta, oye, ¿y la persona con la que venía? Dice, ¿cuál? Dice, pues la persona, la que me acompañó, la que me trajo aquí. Dice, no, tú llegaste solo. O sea, él pudo ver a Jesús, así como Pablo, cuando a Pablo le pasó lo mismo. Pablo andaba predicando la ley, andaba por otro camino, no por el camino verdadero. ¿Y qué pasó con Pablo? Se llamaba Saulo. Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Sí, cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Ahora, él podía escuchar la voz de Cristo. Los que estaban alrededor, los que estaban con él, no escucharon la voz. Y resulta que Cristo le enseñó personalmente todo el testimonio de Cristo, como si él hubiera estado con él. ¿Dónde se lo enseñó? En Arabia, en el monte Sinaí, porque a Pablo se fue 3 años para allá. En esos 3 años, así como él por 3 años enseñó a sus apóstoles, por 3 años Jesús le enseñó a Pablo todo el testimonio de Cristo. Cosa increíble, o sea, pero él mismo lo dice. Así como Cristo nos enseña a nosotros. Entonces, Jesús es el que nos lleva al paraíso. Entonces, ahí cuando yo andaba por el camino equivocado, queriéndome ganar la salvación por obras, o sea, yendo a misa, confesándome, comulgando, Jesús me rescató, me abrió el entendimiento y a través de la palabra de este hermano, se llama James Robinson, todavía vive, que yo estoy seguro que él sigue orando por mí, así como yo oro por él. Él no me conoce personalmente, ni yo lo conozco personalmente, pero su predicación, y fíjense, es una persona que inclusive su mamá lo iba a abortar, pero al último decidió tenerlo y decidió que naciera ese niño, y ese niño eventualmente se convirtió en un evangelista y él anda compartiendo el evangelio. Él hace obras, pero a través de esas obras también comparte a Cristo. Entonces, por eso yo sé que uno puede llegar a las personas a través de una pantalla, porque así me llegó a mí. Entonces, el Señor me abrió el entendimiento. Yo dije, Señor, ya entendí, ya lo entendí. Tú moriste por mí y es suficiente, así como está en la carta a los Hebreos. Con un solo sacrificio me hizo perfecto. Gracias, Señor. Yo caí de rodillas y le di gracias. Gracias, Padre mío, Señor.
porque tú moriste por mí en la cruz. Y entonces eventualmente entendí, porque ya el Señor me había hablado como 15 años antes. Cuando yo tenía 24 años, el Señor me habló a través de un hermano que hablaba en lenguas y había una persona que interpretaba las lenguas, y básicamente me dijo el Señor, me dijo fiel, y dijo, fiel Señor, yo no te soy fiel a ti, porque yo no voy a misa todos los domingos, yo no me he confesado. Mas sin embargo el Señor sonriendo me dijo, te he encontrado fiel. Yo no entendía. ¿Cómo fiel, Señor? Yo no te he sido fiel. Pablo dice, le doy gracias a mi Padre, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Ese es el nombre que nos da a nosotros, porque a todos nos cambia el nombre. Mi nombre es Luis Manuel, pero Cristo me llama fiel. Entonces, ¿por qué no lo entendía? Bueno, pues así como nadie lo entiende. Todos venimos de ahí, todos somos ignorantes en relación al Evangelio. Entonces, el Señor me empezó a hablar en sueños. Sueños que yo no entendía. Y uno de esos sueños, pero fíjense, déjenme terminarles de decir. Yo entendí el Evangelio, el Señor me dijo, sígueme. Y yo le dije que no. ¿Saben por qué? Porque yo tenía una novia. O sea, después de que nos separamos con mi esposa, yo estaba saliendo con una persona. Y yo sabía en el fondo que era pecado. Y yo le dije, está bien, Señor, nada más déjeme dejar a esta persona. O sea, no entendí el Evangelio otra vez. ¿Por qué? Porque uno no deja de ser testigo de Jehová de la noche a la mañana. Uno no deja de ser adventista de la noche a la mañana. Uno no deja de ser católico de la noche a la mañana. Uno no deja de ser pentecostal de la noche a la mañana. O sea, la doctrina que nos enseñan se queda ahí por un periodo de tiempo. O sea, Jesús nos va dando conocimiento poco a poco, pero lo más importante es conocer que con su solo sacrificio es suficiente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu los va a conducir a toda la verdad. ¿Qué es toda la verdad? Reconocer que soy pecador y reconocer que Jesús murió por mí. Y no hay nada, ninguna obra que yo pueda hacer para agregarle a la salvación. Eso es toda la verdad. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo me enseñó a mí, fíjense, eso fue lo primero que me enseñó el Espíritu Santo. Y simplemente fue un pensamiento. Me puse a ver la televisión. Mi hijo en ese tiempo tenía como 3 años. Y ahorita ya tiene 16 años. Tenía 2 o 3 años. Yo me acuerdo que prendí la televisión por ahí como a las 8 de la mañana. Ya no recuerdo, pero temprano en la mañana, 8 o tal vez 9 de la mañana. Y la apagué como a la 1 de la mañana. Y yo miré toda la televisión que había visto. Ya una vez que el Señor me hablaba, ya el Señor ya me había dado el sueño en relación al paraíso. Tal vez ya habían pasado 2 años, tal vez, o 3. Entonces, el Espíritu Santo, entonces yo me puse a rezarle a la Virgen. Yo le rezaba a la Virgen del Carmen. Y simplemente el Espíritu me llevó y me dijo, no, dedícale tu tiempo a Dios, a Jesús. Y yo dije, yo nunca más le dedico el tiempo. O sea, el tiempo que me queda de vida se lo voy a dedicar a mi Señor. ¿Por qué se va a enojar la Virgen? ¿Por qué se va a enojar?
Pero fue un pensamiento es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ¿quién me sacó de lo falso? Es el Espíritu Santo. Entonces, con un solo pensamiento, nunca más. Mi pensamiento ya es siempre Jesús, Jesús. Yo no puedo conocer al Padre si no conozco a Jesús. Entonces yo debo de conocer a Jesús y hasta la fecha. Entonces, yo le decía que no, precisamente porque todavía era esclavo del pecado. ¿Cuándo fue cuando el Señor me sacó de la esclavitud del pecado? Cuando después de una y otra vez, y yo escuchaba la voz del Señor y me decía, sígueme, 3 o 4 veces, o 5, ya no recuerdo, pero fueron por lo menos unas 3, 4 o 5 veces. La última vez le digo, ok, Señor, lo voy a seguir. Lo voy a seguir. Dígame qué tengo que hacer. Entonces yo tenía mi visión, dije, me voy a ir a la iglesia católica, voy a comenzar un grupo de oración y les voy a hablar de Cristo. Entonces, pero no, el Señor tenía otros planes para mí, no era así como Él quería. Entonces el Señor me llevó a una iglesia, a una comunidad que también enseñan falsa doctrina, se llama G12. Es una doctrina que viene de Colombia. El fundador es César Castellanos. Entonces, pero ahí comenzó, ahí fue cuando yo le entregué mi corazón y dije, ok, Señor, dígame qué hago, estoy dispuesto. O sea, mi tiempo le pertenece, dígame qué tengo que hacer. Eso me llevó a esa congregación y ahí en ese fin de semana, porque fue un retiro, fue un seminario, un retreat, en ese fin de semana, el Señor me enseñó, me cambió mi pensamiento en relación al alcohol y al cigarro. Nunca más se me antojó a mí un cigarro o tomarme una cerveza. O sea, yo recuerdo, yo ya no tomaba, yo no me emborrachaba, pero no dejaba jugábamos dominó con mis hermanos y parecíamos chacuacos. A veces nos fumábamos 20, 30 cigarros en un día, jugando dominó. Y el dominó es bien adictivo, o sea, nos poníamos a jugar desde las 10 de la mañana y a veces era las 12 de la noche y el tiempo se va rápido. Y mientras está uno jugando, una cervecita, un cigarro, entonces se me antojaba un cigarro, porque es adictivo. Ese fin de semana pasó algo sobrenatural otra vez en mi vida. Los siguientes días, sería que estaba jugando dominó con mis hermanos. Hermano, ¿un cigarro? Y yo le digo, no, gracias. Y en mi mente yo digo, ¿un cigarro? ¿Para qué quiero un cigarro? Y hasta yo me quedé, caray. Está raro. Hermano, ¿una cerveza? Le digo, no, gracias. ¿Yo para qué quiero cerveza? Yo dije, caray. Y ahí me di cuenta, yo digo, ay, Señor. O sea, tú nos sacas de la esclavitud con tus pensamientos. Entonces eventualmente lo entendí. Eventualmente entendí por qué la gente no puede dejar las drogas. Por qué la gente no puede dejar las adicciones. Ahora, eso fue en relación al alcohol y al cigarro. Yo todavía tenía el proyecto yo todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida en relación a las mujeres. En el momento que yo ya, por ejemplo, el Espíritu me convenció de que yo me estaba aprovechando de las mujeres. Mis intenciones eran buenas, porque yo digo, bueno, me voy a casar con otra persona. Entonces yo buscaba una persona cristiana, pero la buscaba en los bailes, o sea que nada que ver, o sea, ¿cómo me voy a encontrar una cristiana en el baile? O en Match.com conocí 2 personas.
con las que salí, conocí más, pero conocí dos personas con las que tuve noviazgo, con las que me iba a casar. O sea, mis intenciones siempre fueron buenas de casarme con ellas. Pero yo digo, no, 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 no. O sea, mi única, vamos a decir, lo que impidió que yo me casara siempre fue la relación con mis hijos. O sea, yo siempre de antemano decía, mira, yo les decía, yo tengo hijos, yo tengo 3 hijos. Eventualmente tuve un cuarto y un quinto, pero yo digo, yo tengo 3 hijos. Yo amo a mis hijos y yo veo a mis hijos cada semana. Yo no voy a dejar de ver a mis hijos. O yo te puedo dedicar tiempo de lunes, por lo menos hasta que ellos sean autosuficientes. Ah, yo te puedo ver de lunes a viernes, algunas veces los sábados, porque a veces yo miraba los sábados y los domingos, algunas veces solamente los domingos, pero el domingo yo no te puedo dedicar tiempo, porque voy a andar con mis hijos. Eventualmente, si nos entendemos, vas a conocer a mis hijos, yo voy a conocer a los tuyos. No te preocupes, yo me voy a ganar el cariño de tus hijos. En este caso, tuve una novia, tenía un niño como de 4 años, que en un mes ya me adoraba ese niño a mí. Yo sé ganarme los niños, yo tuve muchos sobrinos, que por cierto, muchos de ellos me aman, me quieren, de corazón. Entonces, yo sé ganarme el cariño de los niños. Entonces, no me era difícil. Entonces, con esta persona yo me iba a casar antes de entregarle mi corazón a Cristo. Y la razón por la que no me casé fue precisamente porque hubo una situación. Yo dije, no, no, nunca mis hijos la van a poder ver a ella, como porque pasó una situación, una pelea. Entonces, esa fue la razón por la que... Y la segunda razón es porque me di cuenta que era bisexual. Y digo, no, pues yo no puedo andar compitiendo con mujeres. Entonces, conocí a otra persona que ya sus hijos estaban grandes. Y yo digo, inteligente, muy buena vendedora. Yo soy vendedor y conozco de ventas, pero no soy un experto. No, hombre, ya, yo no le llegaba ni a las rodillas. Buena para vender. Yo digo, o sea, yo digo, eres buena para vender, sabes muchas técnicas. Inclusive yo digo, nos vamos a hacer millonarios en el real estate. Si yo, sin saber mucho, conozco algo de venta, no se me hizo difícil a ganar $100,000. Con lo que tú sabes, nos vamos a hacer millonarios. Que de hecho ella ya tenía un network grande, del que ella vivía muy bien. El problema era de que cuando yo empecé a mirar su actitud, traía un costal muy pesado. Y uno de ellos era confianza en los hombres. Que para mí ese es un costal pesado. Yo digo, yo no puedo estar con una mujer celosa. No puedo. Prefiero vivir solo que con una mujer celosa. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me anden dictando que dónde andabas, que a dónde fuiste, que no, 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 eso no lo tolero. O sea, yo te voy a ser fiel. Si no tienes confianza en mí, vas a terminar pensando que te fui infiel, aunque te sea fiel, entonces ni para qué comenzar. Tú tienes un problema. Es un problema muy común en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas fueron engañadas por sus maridos. Muchas de ellas anduvieron con 2, 3 hombres, entonces les es difícil confiar en un hombre. ¿Por qué? Porque ellas anduvieron con 2 o 3 hombres a la vez y entonces ellas piensan que todos los hombres son así. Y no, habemos personas que en realidad se compromete. Yo soy una de ellas, comprometida con una sola persona, siempre lo fui. Tengo otros problemas, pero digo, bueno, tenía otros problemas, por decirlo así. Entonces siempre va a haber algo que va a estorbar, pero hay cosas con las que puedes tolerar, hay cosas que no. Entonces digo, no.
Y ya hubo la última que yo tuve fue una persona, yo la conocí, era de Mexicali también. Entonces, hicimos planes. Ella trabajaba para una empresa en Mexicali, tenía dos niños pequeños de como de 10 años, 12 años. Entonces yo le digo, mira, yo no me puedo venir a Mexicali. Entonces, platicando, dice, bueno, ¿y qué tal si vivimos en San Diego? Yo voy a pedir el traslado, porque había una sucursal en Tijuana. Ella es contadora, contador público. Dice, yo puedo llevar la contabilidad de la sucursal ahí en Tijuana, yo puedo trabajar en Tijuana y tú puedes trabajar en San Diego. Y yo le digo, eso está bien, yo de San Diego puedo venir cada semana a ver a mis hijos. Eventualmente podemos, me puedes acompañar. Y de hecho ella conoció a mis hijos. Pero se desesperó. A lo mejor le dijeron que no. Algo pasó, no sé, yo no sé qué pasó, pero simplemente me dijo, no, tú te tienes que venir acá conmigo a Mexicali. Le digo, no puedo. No, dice, si no, le digo, ok. Entonces aquí terminamos. Entonces, en ese tiempo el Espíritu Santo yo tuve una convicción de que en realidad yo me estaba aprovechando de las mujeres. Aunque mis intenciones eran buenas, siempre iba a haber situaciones. Ahora sé que son cosas del Señor. El Señor no lo permitió. Dije, bueno, eventualmente, ya entregándole mi corazón al Señor, yo dije, Señor, me es permitido casarme con una mujer cristiana y la conocí. Mujer muy hermosa, amaba al Señor, ama al Señor, divorciada, con una hija. Entonces, pero yo tenía que ser de esa denominación y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, yo quiero hacer su voluntad. En el fondo yo siento que no, pero a la vez siento que sí, no estoy seguro, enséñame, dígame. Entonces yo hice un appointment con el pastor, yo ya me había ido de la G12 y me fui a una congregación pentecostal unitaria. Fui bautizado otra vez ahí, ya era la tercera vez que me bautizaban. Entonces le hice un appointment con el pastor y fue cuando yo le pregunté, le digo, mire, yo tengo dos pláticas, una es en relación a un donativo y la segunda, hablamos del donativo, se resolvió. Entonces cuando yo le hice la pregunta en relación al divorcio, el Espíritu Santo me habló. Tal vez es la vez que he escuchado la voz del Espíritu, no audible, pero me habló de una forma donde, o sea, no cabe la menor duda, o sea, la voz la escuché perfectamente. Cuando yo le pregunté al pastor y me dijo, ¿ya te divorciaste de ella? Y le digo, no. Dice, lo primero que tienes que hacer es divorciarte de ella. Entonces el Espíritu Santo me dijo, no, hónrala. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al pastor o al Espíritu Santo? Ahora, yo lo entendía. Cuando él me dijo honrala, el Señor nos habla con un vocabulario que entendemos. Aunque ella no te honre, tú honrala. Entonces ya dije, está bien, Señor. Está bien. Aunque ella no quiera estar contigo, en todo caso tú sígueme a mí. Ahora, puede pasar, una mujer no quiere estar con su marido, anda en el mundo, ¿y qué le va a pasar? Lo que le pasó a la mujer de Lot. Va a morir en el mundo. Entonces, para yo poder dar testimonio de que soy hijo de Dios y que el Señor me puso, yo tengo que dar testimonio de que amo más al Señor a través del Espíritu de Dios que a las personas, incluyendo mi esposa. Entonces ya
So, déjenme compartirles. Esto ya el Señor me lo había mostrado años antes de que yo le entregara mi corazón al Señor, para que Él hiciera de mí lo que Él quisiera. So, estoy yo, déjenme ver, porque tuve varios sueños. En este sueño, precisamente es mi esposa. Es mi esposa. Mi esposa me busca para hablar conmigo. Una hermana cristiana, porque sé que es hermana cristiana porque me llamó hermano, me dijo, hermano, lo buscan. Y como que me tenía cierto respeto esta hermana. Entonces yo le digo, está bien, gracias hermana. Entonces era mi esposa. Entonces, cuando ya estoy confundiendo los dos acontecimientos. Este acontecimiento de mi esposa es la segunda vez. Ahorita me voy a la primera, ya comencé. Entonces le digo, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces me dice, o sea, corrió hacia mí y me dice, no me quiero morir. Cuando me dijo no me quiero morir, me asomé por la ventana porque escuché ruido, un alboroto, y me asomé por la ventana, aparté la cortina, y miré que había latinos y morenos y negros en disturbios y andaban con palos de escoba, con piedras, andaban haciendo disturbios. Miré, serían que unos 150, 200 personas que andaban gritando, andaban enojados. Entonces yo no entendía cuando ella me dice, yo no me quiero morir. Entonces la abracé y le digo, no tengas miedo. Le digo, no tengas miedo. Le digo, el lugar a donde vamos es mejor. Entonces la cortina se comenzó a quemar y eventualmente se quemó la casa en donde estábamos en la sala. Y eventualmente pude ver mi cuerpo y el cuerpo de ella que se quemaban. Y sobre todo de lo que más me acuerdo es de los ojos. Mis ojos se derritieron, como que se evaporaron. Pero yo seguía viendo. Entonces se quemó y eventualmente se cayeron los escombros, pero seguíamos vivos. Entonces, como que un ángel nos tomó y nos llevó a un lugar, y hagan de cuenta que este lugar es como, hagan de cuenta que a una velocidad así rápido, yo digo, ha de haber sido como la velocidad de la luz. No sé, porque yo no sé las fórmulas. Sé la velocidad de la luz, pero no sé las fórmulas. Pero digo, era una velocidad muy rápida, en donde yo de repente íbamos varios, o sea, yo podía ver otras personas que también íbamos subiendo. Y de repente así hasta nos pusimos a contemplar. De repente empecé a miré el sol, miré la Vía Láctea. La Vía Láctea eventualmente se convirtió en un puntito en una galaxia más grande, como siendo parte de una galaxia más grande. Como unas 6 o 7 veces. Esa galaxia en donde la Vía Láctea era un puntito de una galaxia más grande. Y así como 6 o 7 veces. Entonces eventualmente llegamos a un lugar oscuro, pero podíamos ver en la oscuridad. Yo ya no, mi esposa desapareció.
Entonces fue cuando llegué ahí donde estaban los ángeles dando instrucciones a las personas en ese lugar oscuro. Tú vas a hacer esto, y se venía y vienen de regreso. Entonces me tocó a mí. Hagan de cuenta que nos formaron y yo podía escuchar lo que estaban diciendo. Tú vas a hacer esto. Y ahí fue cuando se me fue dado. Tú vas a hablar inglés y español y vas a llevar el mensaje de la esperanza. Y ahí vengo de regreso. Y eventualmente cuando entro en la atmósfera, desperté. Entonces le pedí al Señor que me diera entendimiento. Todavía no entiendo bien el sueño. Yo me aceleré y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor yo me voy a morir junto con mi esposa, no, tú no estás ahí. Le digo, no tengas miedo, yo me voy a ir con el Señor. Tú te tienes que arrimar al Señor, porque eventualmente, yo en realidad le metía un miedo a mi hijo. Eventualmente el Señor me mostró que él tenía miedo, quedarse con su mamá. Entonces le digo, ok, si fuera el caso, te voy a dejar con tu hermano, el más grande. Y hablé con mi hijo más grande y me dijo, está bien, si eso pasara, yo cuido de él. Ok. Pero ya después yo le digo, ¿sabes qué? Mira, en realidad el Señor me ha dado más entendimiento de la palabra de Dios. Mejor vamos a dejar que pase. Porque bien pudiera ser la muerte, nuestra muerte carnal, pudiera ser una bomba nuclear, pudiera ser la muerte de mi esposa nada más, pudiera ser la conversión de mi esposa nada más, no lo sé, porque implica muchas cosas. Entonces, pero básicamente tú sigues predicando el mensaje de esperanza, que es Jesús. Entonces, cada vez más entiendo por qué el mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque cada vez la gente pierde su fe. Cada vez más gente pierde su fe. Entonces, mi trabajo es animarlos con la palabra de Dios para que se mantengan firmes en Cristo Jesús. Ese sueño en relación al trabajo. En realidad, el otro sueño que yo les quería decir es en donde yo voy en una bicicleta, ando como en una bicicleta, así como, no voy rápido, sino más bien ando así como que ando con mis hijos. Y yo voy en una bicicleta. Entonces de repente me toma un ángel, eventualmente me di cuenta que era un ángel, y me empezó a llevar, me agarró, como que me agarró de por aquí, y me va llevando en la bicicleta a un tiempo en donde yo cada vez pedaleaba más rápido, pero eventualmente me llevó a un lugar, a un punto en donde ya yo iba más bien flotando en el aire con la bicicleta, y eventualmente llegamos a un túnel. En ese túnel estaba oscuro y el ángel me llevó por ese túnel, y cuando llegamos al otro lado del túnel está el paraíso. Y ya se los he dicho varias veces. Mi primera reacción cuando yo veo del otro lado del túnel, mi reacción fue esta. ¡Wow! Señor, qué bonito está aquí. Era un valle, era un jardín, era un valle. Era una ladera de una montaña. La luz, yo podía ver luz, la podía ver literalmente una luz que le pegaba a las plantas tenían vida, literalmente. Yo podía ver que las plantas estaban felices, alegres, le estaban cantando al Señor. Las flores que el Señor me mostró eran como girasoles.
Y yo todavía no entiendo por qué eran como girasoles, pero el girasol tiene así la parte ya no recuerdo los nombres de la flor. Pistilo creo que se llama, ya no me acuerdo. La parte café del girasol es como muy grande. No, las flores que yo miré, esa parte no es tan grande. Y sí, ya las he visto esas flores. Parece como un flor de donde sacan aceite. Hace poquito que miré yo en Ucrania la cosecha del aceite, o sea, de las plantas para sacar el aceite, parecen esas plantas. So era abundante, pero esas flores tenían vida, hermanos. Entonces, y el sentimiento de estar ahí es un sentimiento de paz, de gozo continuo, no temporal, continuo. O sea, hagan de cuenta que es como, pues es pura felicidad, hermanos. Yo no vi personas, yo no vi animales, yo no vi... Solamente fue eso. Y ahorita que me acuerdo, otra ocasión también el Señor me mostró que, o sea, igualmente, en el paraíso, hagan de cuenta que yo era como un impala, y yo me agarraba brincando, brincaba alto, por el gozo que yo traía, por estar en ese lugar. Ahora entiendo que yo soy ese impala ya ahorita, yo ahorita me gozo, brinco de gozo. O sea, fíjense cómo me lo mostró el Señor. Un día por ahí en el YouTube me encontré, salió un video en donde están unos chitas y andan cazando y miran a los impalas y el biólogo está comentando, dicen, no, los impalas brincan así como diciendo, mira, no me vas a alcanzar, ni me persigas a mí porque no me vas a alcanzar. Y saltan. Entonces los chitas, que son figura de los demonios, andan observando. ¿Y a quién es al que escogen? Al que anda cojeando. O sea, los chitas tienen ese entendimiento. Andan viendo los impalas. Pueden ser impalas, pueden ser venados, pueden ser... Entonces, no se van a ir sobre el que brinca más. Se van tras aquel que anda cojito, que no brinca mucho. A ese es al que agarran. Y cuando yo lo estaba mirando, entendí. O sea, el Señor, cuando nosotros tenemos plena confianza en el Señor, hermanos, el Señor nos hace que brinquemos más alto, más largo, y los demonios no nos puedan alcanzar, porque el Señor está de nuestro lado. Pero es necesario hacer lo que Cristo Jesús dice: reconózcanse pecadores, todo es por gracia, sin mí nada pueden hacer. O sea, no es por cuenta propia. Toda la gracia es sabiendo que nos es dada gratis. En eso consiste toda la verdad. No es por mis propios esfuerzos, no es porque yo ore más, no, es gratis. Es gratis. En la medida que tú vayas entendiendo más entendimiento, es gratis. Eso te va conduciendo eventualmente a ser más agradecido con el Señor y entras en el tercer cielo. Imagínate, Pablo, ¿tú piensas que Pablo le tenía miedo a la muerte? ¿Tú piensas que Pablo, cuando él sufría, no se gozaba? Está escrito. ¿Por qué? Porque lo que le enseñó Dios a Pablo no fue lo que me enseñó a mí, ¿no? A Pablo le enseñó muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero Pablo no andaba de presumido. Aquí está presumiendo, pero precisamente porque les está enseñando. O sea, ustedes andan de presumidos ahí. Y luego rechazaban a Pablo. Resulta que yo les enseñé. Yo fui el que les llevé el evangelio.
y me desprecian y andan ahí de presumidos porque tienen los dones espirituales. Quieren presumir, ahora, órale, déjenme presumirles yo también. Y eso es lo que está haciendo en este contexto. Entonces, subir al cielo o entrar en el paraíso es dar fruto, hermanos. Es dar fruto en el Señor. Y el fruto se va a dar en la tribulación, hermanos. No se va a dar cuando todas las cosas estén bien. Imagínense, todas las cosas están bien, y pasa otro día, y y pasa otro año, pues ando feliz. No, las cosas sobrenaturales de Dios se dan en las tribulaciones. Pero tú estás despierto en el Señor, estás despierto en el Señor. Te viene una tribulación, pero tú estás enfocado en el Señor, tienes la vista en Cristo Jesús y vas entendiendo la palabra de Dios. Y tú debes entender que cada tribulación, tu enfoque es Jesús siempre. Jesús, cualquier tribulación que te venga, cualquier reto, tu enfoque es buscar a Jesús, buscar a Jesús, buscar el rostro de Jesús, irte a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Te viene un miedo, te viene algo así como que te da miedo. Te vas a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Y sobre todo pedirle. Por eso es importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Señor, hábleme. Hábleme. Entonces tú tienes un miedo. Entonces el Señor te dice, te da un versículo. O te da un capítulo, o te da un salmo. Y tú te vas al salmo y lo empiezas a leer. Y sabes que el Señor te está hablando ahí para ti. Que es precisamente la palabra que quieres escuchar. Y el Señor te confirma, hijo mío, no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desampararé, no te dejaré. Y eso aumenta tu fe. Entonces, en la medida que cada vez vas teniendo más, es como un niño. Un niño cuando está chiquito, imagínate que lo llevas, ve las avenidas, va a pasar, la quiere pasar solo, le va a dar miedo. Pero le dice a su papá, hijo, no tenga miedo, deme la mano, mi hijo. El niño agarra de la mano a su papá y su papá lo cruza. Eventualmente llega un punto en donde ya tiene confianza de su papá. O sea, llega un punto en donde ya no duda. Hijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, está bien, papi. Pero si la confianza no existe, no existe, y no existe, y no existe en el Señor, el Señor se enoja. Así como los papás se enojan. Cuando sus hijos, uno les va enseñando y no quieren poner la confianza, no quieren, no hagas esto, mira, no, dame la mano, yo te enseño, yo te llevo, Entonces, entre más obedientes seamos a nuestro Padre Dios, mejor nos va, mejor nos va. Entonces, te viene una tribulación, y con esto termino. Vamos a decir, te viene una tentación. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Cristo. Y reconocer, Señor, me llama, este pecado me llama. Usted lo sabe, Señor. Pero tú te aferras, buscas el rostro de Cristo Jesús y ganaste esa batalla. ¿Qué pasa si caíste? Bueno, quítate el polvo, pon la mirada en Cristo Jesús y sigue adelante. Jesús no te va a agarrar a palazos. Pero si una y otra vez te apartas del Señor, Satanás te va a agarrar. ¿Por qué? Porque te va a ver cojito. Y el chita se va a ir sobre ti. Y te va a agarrar. Y te va a dominar. Cuando eventualmente el chita se come al impala, esa es la ira de Dios. Dios te deja. ¿Por qué? No porque Él te quiso dejar, sino porque tú lo dejaste a Él. Porque no has querido poner la confianza en Él. Nunca le has creído. Entonces, un recordatorio.
¿Cuál es el recordatorio? Que Jesús no miente. Dios no miente, hermanos. Fíjense bien. Abraham, siendo ya un anciano, le dijo: Abraham, tú vas a tener un hijo. Fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Siendo ya un anciano él y su esposa. Su esposa ya de 75 años. ¿Qué hizo Abraham? ¡Yeah! ¡Voy a tener un hijo! Le creyó a Dios. Entonces, si Dios te habla y Dios te habla y Dios te habla, no, pero es que Dios no me oye, no, es que Dios no me escucha a mí, no, es que yo soy bien pecador, no, y nomás te la pases ahí, ay, pobre de mí, y no le crees al Señor, no crees a su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Entonces el Señor no te puede llevar al paraíso. ¿Por qué? Porque tú no quieres ir al paraíso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, soy un incrédulo, aumente mi fe. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.